dos invitadas que no hablarán juntas, sino que hablarán en secuencia. Eh, lo primero que quería hacer era presentar a Ana María Rojas, que es quien ha sido asignada como asistente de este curso. Eh, entonces, en caso de que haya alguna duda eh, o lo que sea en relación con el curso, pueden preguntarme a mí o a Ana. Entonces, eh, la dejo aquí para que se presente. Hola. Bueno, sí, como lo dice Roberto, soy la asistente de este curso. Les voy a dejar en el chat mi número por si tuvieran como alguna situación de urgencia o alguna pregunta que no puede esperar más. Y mi correo también, para que se pongan en contacto conmigo. También, yo no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o de Telegram para este curso tenerlo. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es que si les gustaría tener un grupo de Telegram o de WhatsApp y quieren que yo lo haga, podrían ahorita hacer como una reacción de thumbs up, digamos, y si surge, entonces yo lo puedo hacer. Pero si no, ok, Mónica dice que sí. Necesitamos por lo menos 3 personas que se apunten al grupo, si no, nada más no hacemos grupo. Ok, Michael, Liz y Mónica, ¿verdad? Ok. Creo que hay un grupo en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, más bien Ah, ok. podríamos enviarte para que te sumes a ese y no abrir uno nuevo, digamos, y poder atender consultas por ahí. Perfecto. O Bueno, sea, si les parece, yo puedo estar en ese grupo, si no también, o sea, claro. lo preguntaba como por si les resulta más cómodo, ¿verdad? Este, mm, entonces, sí, bueno, sí, pasemos el link del grupo, dice Mónica. Entonces, les voy a dejar acá mi contacto y cualquier cosa estoy a su disposición para lo que necesiten. Y por ahí más adelante también seguramente voy a estar dando una clase, pero como más tirando a junio. Y eso sería por ahora, yo creo. Mucho gusto. ¿Pusiste tu correo electrónico aquí, Ana? No, eso ya lo voy a poner. Bueno, entonces, eso, tengan la confianza de preguntarle a Ana o consultarle con la misma propiedad con que me consultarían a mí. Yo tengo plena confianza en ella y en su trabajo. Y a veces puede ser que Ana les conteste primero que yo. Entonces, más fácil, ¿no? Y eso. Y Ana me ha dicho que solo podía estar un rato aquí y que se va a retirar, pero para que ya ustedes sepan que el grupo tiene asistente y ahí está los datos de Ana María. Listo. Eh, en el segundo orden de cosas, hoy la primera hora vamos a dedicarla a conocer, que es la segunda invitada, que creo que está aquí también, que es Yo María estoy. Fernanda Valverde, sí. Porque eh, bueno, hay una instrucción desde hace, no sé, ¿cuánto? 2 años, tal vez, un año, 2 años, ¿cómo pasa el tiempo? De que en los cursos, así como es obligatorio leerles el programa y que haya un acuerdo entre los profesores y los estudiantes sobre el programa, hay ahí me corrige María Fernanda, una indicación, una obligación, no sé cuál es del estatus hay,
de presentar, Es una obligación. es una obligación, muy bien, una obligación, mejor que ser una obligación, de presentar el reglamento contra el acoso sexual que hay en la universidad, que es bueno, es un reglamento, como muchos de los reglamentos que rigen en la universidad, pero también, y muchísimo más importante para mí, es un subproducto de las demandas y de las luchas de los estudiantes en 2018, 2019, antes de que empezara la pandemia. Puede ser que algunos de ustedes se acuerden porque ya estaban en la U, puede ser otros que no tengan ni idea que esto es un producto de eso porque entraron más reciente a la U. Pero yo creo que siempre es importante señalarlo y bueno, hay además un grupo de compañeras muy competentes que se han encargado de dar a conocer y de explicar el reglamento, porque a veces uno se lee el reglamento y uno no lo entiende, no tiene las competencias para entenderlo a profundidad. Eh, Además que en la universidad hay una extraña costumbre de que no es claro exactamente qué es lo que le pide la universidad a uno. Entonces yo prefiero que la gente que sabe y que tiene expertise y que tiene conocimiento sobre el tema y que lleva años trabajando el tema, lo presente a los estudiantes y que sepan que eso es parte de los reglamentos y de las protecciones, ¿no?, que tienen los estudiantes en la universidad. Y le pedí a María Fernanda, que además es colega de nosotros, que viniera a la primera hora de la clase a hablar del reglamento. Entonces, sin más, le doy el piso a María Fernanda. Súper, muchas gracias. Tal vez lo primero que iba a hacer era pasarles como una lista de asistencia que nos piden para registro, ¿verdad? Para efectos de presupuesto y todo lo demás que ya ustedes saben. Entonces ahí se las hice llegar por chat para que porfa la puedan llenar. Y Dino, un gusto estar aquí, más bien gracias al profe que siempre nos invita también en las primeras clases de los cursos ya hace rato. La idea es hablar un poquito hoy como de cómo funciona, ¿verdad? El procedimiento por hostigamiento sexual dentro de la universidad y también como cuáles son los puntos más importantes tal vez de la reforma que se hizo más recientemente al reglamento para que también ustedes conozcan un reglamento que les cubre, ¿verdad? Ya sea para sancionar o para proteger, ¿verdad? Entonces, para que ustedes conozcan, digamos, cuáles son sus obligaciones y también cuáles son los servicios que la U brinda en relación con hostigamiento sexual. Yo trabajo en la Defensoría contra Hostigamiento Sexual, soy abogada ahí, entonces si tienen cualquier duda, cualquier pregunta y si no también en estos talleres es muy común que las personas no quieran como hacer sus preguntas al aire porque obviamente son temas como un poquito delicados, entonces por ahí les puedo dejar mi correo después para que cualquier duda lo puedan evacuar por ahí. Voy a compartirles, no puedo compartir la pantalla todavía. Roberto, ¿estás por ahí? Es que ahí en el chat dijo que ocupaba apagar la cámara un momento, porque algo se cayó. Sí, es nada más para que me dieras el chance ahí de compartir. Ya, perdón, es que se cayó una pizarra y Ah, ok. tenía que ir a recogerla. Ya, Listo. Ahí está. Ok, en cualquier momento si tienen como una duda o algo que no va quedando claro, solo me interrumpen, ¿verdad? Porque este tema no vale la pena como dejarse dudas y finalmente es importante que ustedes lo conozcan. Ahorita vamos a ver algunos números, pero realmente el acoso sexual en la U es un problema grande, a veces más grande de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces es bueno que cualquier duda que tengan y con mucho gusto la vamos viendo. Bueno, entonces este tipo de talleres se enmarcan en el proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual, que es obviamente de la Universidad de Costa Rica y del CIEM, que es el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer. ¿Por qué es importante hablar de hostigamiento sexual en la U y por qué lo hacemos? Como les dije hace un rato, es más frecuente y más grave de lo que pensamos. Otra vez en los números que vamos a ver ahorita lo vamos a ver, pero la última encuesta que ya está viejita y que ya tenemos encuesta nueva, pero todavía no están los resultados, nos dice que aproximadamente el 80% de las chicas de la FASIO en algún momento reportaron haber sufrido un caso de hostigamiento sexual, entonces, ¿verdad? Es bastante grave, bastante frecuente.
A veces es muy difícil identificarlo porque, bueno, como ustedes sabrán y hemos visto también en la coyuntura nacional, es bastante cotidiano, bastante tolerado culturalmente, ¿verdad? Y sea como sea, está muy naturalizado y muy normalizado. Entonces, en algunos casos no lo identificamos que algo nos molesta o algo así, pero no llegamos a que es hostigamiento sexual y menos aún a que hay formas, ¿verdad?, de que podamos sancionarlo y evitarlo. Y porque es una forma de violencia, ¿verdad?, una forma de una violación a los derechos humanos y la Universidad de Costa Rica como institución estatal tiene la obligación, ¿verdad?, de dar cumplimiento a diferentes obligaciones estatales para evitar esos tipos de violencia. ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual? Es una conducta indeseada de naturaleza sexual, puede ser reiterada o haber ocurrido una vez y que provoca efectos perjudiciales. Aquí como para, ¿verdad?, entender un poquito qué significa todo. Lo primero, en realidad, es que es una de naturaleza sexual. ¿Por qué? Porque hay algunas conductas que se dan todavía dentro de la universidad que pueden ser discriminatorias y que pueden ser violentas, pero que no necesariamente son hostigamiento sexual porque no cumplen con la parte de naturaleza sexualizada, ¿verdad? Por ejemplo, los comentarios machistas, por ejemplo, los comentarios discriminatorios, ¿verdad? No sé, que tal carrera solo es para mujeres, que tal carrera solo es para hombres, que las mujeres no sirven para matemáticas, que en las ingenierías no debería haber mujeres. Ese tipo de comentarios, otra vez, son violentos, son discriminatorios y la U tiene sus propios procesos para sancionarlos, pero no tienen naturaleza sexual, entonces no son hostigamiento sexual. Lo segundo importante es que sea indeseada y aquí, ¿verdad?, no hay mucho que explicar sobre esto, pero la condición de indeseada se la pone solamente a la persona que la recibe. No importa cuál haya sido la intención de la persona que ejerce el acto, ¿verdad?, de hostigamiento. Ustedes probablemente han escuchado, ¿verdad?, que, ay, no, era para, no sé, un piropo, era para hacerla sentir bien, era para que, ¿verdad?, para que se sintiera mejor con la ropa que andaba, para que lo que sea, ¿verdad? No importa si la intención era supuestamente buena, ¿verdad? La parte de indeseada se la da a la persona que lo recibe y si esa persona no desea ese comentario o esa actitud sexualizada, puede ser hostigamiento sexual. La tercera es una característica que no tiene mucho sentido, pero así está en la ley, entonces así la ponemos, que es que dice puede ser reiterada o haber ocurrido una sola vez, o sea, ¿verdad? Entonces, no importa si solamente ocurrió una vez, si la conducta tuvo efectos perjudiciales sobre la persona que recibió esa conducta de acoso, puede ser entonces hostigamiento sexual. Estos son algunos de los impactos más frecuentes que vemos nosotros desde la Defensoría. Las personas que sufren hostigamiento sexual suelen presentar malestar físico y psicológico como uno de los primeros impactos, ¿verdad? Y tal vez de los más extendidos, pero también hay personas que disminuyen su rendimiento académico o laboral, dependiendo de cuál sea su posición en la universidad. Algunas personas incluso pierden cursos y lamentablemente también hay personas que incluso dejan, ¿verdad?, la carrera botada por casos de hostigamiento sexual extendidos que no se pueden, que no se llegan a controlar a tiempo. Algunos impactos económicos también relacionados con esto. Hay personas que tienen que atender, ¿verdad?, su salud física, su salud emocional, personas que desertan de la carrera, como ya les dije, que pierden incluso sus cursos o sus puestos de trabajo por evitar a la persona que les está acosando, etc. Y algunos de los impactos sociales, que probablemente son de los que más fácilmente podemos ver, ¿verdad?, es la desprotección que normalmente sienten las víctimas. Lo que les estaba comentando el profe hace un rato, sobre este movimiento que se hizo 2018, 2019, bueno, y desde antes, pero que aumentó en ese tiempo, ¿verdad? Justamente tenía que ver con esto. Tal vez quienes tengan más tiempillo de estar en la U lo recuerden. Hubo muchísimas protestas relacionadas con esto porque el tiempo de sanción era un tiempo muy bajo para una falta grave, ¿verdad? Lo vamos a ver hacia el final, pero esa era una de las quejas más grandes. Una falta grave por hostigamiento sexual antes se sancionaba con 5 a 8 días hábiles. Entonces, estamos hablando de que las personas pasaban por todo un proceso, ¿verdad?, que se trata o tratamos en la medida de lo posible de que no sea revictimizante, pero siempre va a ser revictimizante, ¿verdad?, y que puede ser largo y que puede ser complejo, para una sanción de 5 a 8 días. Entonces, muchas personas pues decidieron nada más no denunciar, ¿verdad? No valía la pena, o al menos así lo interpretaban. Ese fue uno de los cambios más grandes y una de las exigencias más grandes que hizo este movimiento. Por dicho, se logró cambiar. Ahorita vamos a ver cómo quedó. Pero en general eso, ¿verdad?, la sensación de impunidad que queda cuando este tipo de actos no son castigados correctamente o sancionados correctamente. Hay muchísimos factores que pueden legitimar el hostigamiento sexual. Como una compañera siempre dice en esta parte, uno puede llegar y preguntar, ¿verdad?, como quién está de acuerdo con el acoso sexual, y uno diría que la mayoría de gente diría que no,
Ahora, con este contexto ya no sabemos qué diría la gente, ¿verdad? Pero bueno, en general la gente va a decir que no está de acuerdo con el hostigamiento sexual y con el acoso sexual. Sin embargo, se sigue dando, ¿verdad? Y tiene que haber razones para ello. Hay muchas razones diferentes, pero estas son algunas de las que más se han tratado, por lo menos desde el CIEM, que tienen que ver con la forma de crianza de hombres y mujeres, ¿verdad? La socialización de género que se ha hecho y el desbalance de poder que hay entre seres humanos. Algo tan sencillo como a los chiquitos en el kinder cuando les preguntan ¿y cuántas novias tenés? ¿Verdad? O como la típica frase de el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Todo ese tipo de socializaciones, ¿verdad? Que nos hacen justamente que el hostigamiento sexual continúe, ¿verdad? Y que se naturalice y que siga siendo así. El desbalance de poder, ¿por qué? Ahorita vamos a ver las cifras, pero realmente en la mayor parte de los casos, casi el 100% de los casos que hay hostigamiento sexual, la persona acosadora tiene algún tipo de poder o algún tipo de jerarquía sobre la persona acusada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se valen justamente de ese poder para asegurarse de que la persona no pueda negarse o al menos no pueda denunciar, ¿verdad? Una vez que se da el hostigamiento sexual. La discriminación y el irrespeto a las diversidades. Tenemos muchos casos también, lamentablemente, de hostigamiento sexual dirigido a personas de la comunidad LGBTIQ, ¿verdad? Y esto tiene que ver justamente con el irrespeto de la identidad de cada persona y a la sexualidad de cada persona. Aquí están algunas cifras sobre hostigamiento, como les digo, no son las más actualizadas, estas son de 2012, ¿verdad? Ya tienen 10 años de desactualizadas, pero esperamos que este año salgan ya las cifras actualizadas. 80% de mujeres en la sede Rodrigo Facio que reportan haber sido víctimas de acoso en algún momento. Esto es lo que les hablaba sobre el tema del poder. Personas que hostigan según tipo de hostigamiento. La gran mayoría de las personas denunciadas por hostigamiento sexual, como ustedes pueden ver acá, son las personas docentes. Y casualmente, otra vez hablando del tema de poder, el segundo lugar lo tienen las personas asistentes de curso, ¿verdad? Como con una pequeña cuota de poder adicional, tal vez, ¿verdad? Que la U deposita. Y en muchos casos eso se aprovecha, se mal aprovecha para hostigamiento sexual. En tercer lugar, ahí pueden ver los estudiantes, personal administrativo y personas externas a la institución. Casos centrados y resueltos según sexo, esto ya es del 2017, es un poco más actualizado, y nos dice que el 4%, esto está mal, es 96% de las víctimas eran mujeres y 4% de las víctimas eran hombres. Los casos resueltos según la manifestación de hostigamiento sexual, la gran mayoría de los casos fueron manifestaciones verbales, ¿verdad? Como otra vez, como piropos, comentarios, etc. El segundo caso son acercamientos y tocamientos, que para efectos, digamos, legales son más o menos lo mismo, ¿verdad? Miradas lascivas, mensajes sexualizados, obsequios y rumores. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. La reforma integral que se hizo el reglamento de la Universidad de Costa Rica, esta es una reforma que entró en vigencia a partir del 2020. La idea no es como venirles a recitar el reglamento, ¿verdad? Porque eso es algo que ustedes pueden encontrar en internet. Y si tienen cualquier duda, obviamente preguntarnos, pero lo que quiero es como enseñarles como las partes más importantes de los cambios, ¿verdad? Que se hicieron para que ustedes estén al día con qué es lo que se cambió. La definición, ya se las mencioné hace un rato. Las manifestaciones, tal vez es una de las partes más importantes, ¿verdad? De entender qué entiende la universidad por hostigamiento sexual y qué se puede denunciar por hostigamiento sexual. Dice que los requerimientos de favores sexuales, cuando son a cambio de promesas, de un trato preferencial hacia la persona que estaría accediendo, digamos, a ese favor sexual, o de amenazas de hacerle un daño a esa persona si no accede, ¿verdad? O bien, como dice esta tercera parte, la exigencia de una conducta que si no, o sea, si se rechaza esa conducta es una condición para el empleo o para el estudio de esa persona. En otras palabras, ¿verdad? Solicitar favores sexuales a cambio de promesas de algo mejor, ¿verdad? Para esa persona, o bien de amenazas de un daño para la persona si no cumple. Y ojo que aquí dice implícita o expresa, ¿verdad? En la mayor parte de los casos no vamos a tener requerimientos expresos. Eso es la minoría de los casos, en general van a ser implícitos y también ahí puede haber hostigamiento sexual. Si tienen cualquier duda, solamente me interrumpen. El uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual, escritas o orales, esto es como estaba así antes de la reforma, y en la reforma se agregó también esto, cualquier medio físico digital, ¿verdad? O sea, todo lo que sea por Zoom, por WhatsApp, memes, stickers, videos de cualquier tipo, correos electrónicos, etcétera, van a ser también hostigamiento sexual, siempre y cuando, como dice aquí, sea hostil, humillante u ofensiva para la persona que lo recibió, ¿verdad? Finalmente, y este tema en realidad todo se reduce a esto, tiene que ver con el consentimiento,
¿verdad? Porque puede ser que haya una conversación en la que haya memes y stickers sexualizados y si todas las partes están de acuerdo no hay ningún problema. Pero si la persona que recibe se sintió humillada o ofendida, digamos, entonces puede ser que haya hostigamiento sexual. Incluye también piropos, palabras obscenas, sonidos, símbolos, gestos sexualizados, entre otros. Esto también se agregó en reforma, era un caso que nos quedaba suelto, ¿verdad? Era como una laguna por ahí que había, que era los casos en los que no hay exactamente contenido sexualizado, pero sí insistencia, ¿verdad? Romántica, ¿verdad? Romántica es la forma de describirlo. Entonces, los intentos de comunicación cuando son no deseados, con contenido que puede ser sexual, pero también puede ser solo romántico, ¿verdad? Siempre y cuando sean insistentes y reiterados. Ahí sí es necesario que sea insistente y reiterado, ¿verdad? Por ejemplo, las invitaciones insistentes a salir, las propuestas reiteradas de tener algún tipo de relación romántica, etcétera, ¿verdad? Eso se puede convertir en hostigamiento sexual también. Y el último caso que dice el reglamento son los acercamientos corporales. Ahí ya estamos hablando de cosas físicas, ¿verdad? De tocamientos, de besos, de abrazos, de abusos sexuales, de violaciones sexuales, que lamentablemente también tenemos más de lo que pensaríamos, ¿verdad? En los casos de la institución. Aquí siempre es importante acordarse también que un hecho de hostigamiento sexual puede ser una falta administrativa, digamos, como lo que estamos viendo ahorita, y también puede ser un delito, sobre todo en los casos de abuso sexual y de violación sexual. En los casos en que es así, la persona víctima puede decidir cuál de las dos vías llevar, si la vía interna de la universidad o la vía judicial, y también puede decidir llevar las dos, ¿verdad? Es muy poco común que una persona decida llevar las dos, pero puede hacerlo. Tiene el derecho de llevar las dos de forma paralela si quisiera. El reglamento se aplica a cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria. Antes solamente teníamos este cuadrito antes de la reforma, que es personal docente, administrativo y población estudiantil. Y ahora en la reforma se agregó también las personas que tienen relaciones contractuales no laborales con la U, como personas que están en servicios profesionales, subcontratadas, en convenios, intercambios, ¿verdad? Básicamente ahora todas las personas que tienen alguna relación con la universidad entran en este reglamento. Parte importante, ¿verdad?, de recordar dónde se denuncia, ¿verdad? Porque tenemos muchos problemas con las personas y eso no es culpa, ¿verdad?, del estudiantado, sino que es una obligación de la administración, de la universidad en general, dar a conocer dónde se denuncia, ¿verdad? Y cómo se denuncia correctamente. El único lugar donde se puede llevar a cabo un procedimiento por hostigamiento sexual es la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual. Hay personas que llegan a hacer su denuncia o su queja a la dirección, con un profesor o con una profesora, a docencia, etcétera. Y en algunos casos, lamentablemente, las personas que reciben estas quejas no la pasan al lugar correspondiente, ¿verdad? Entonces, la denuncia queda engavetada y hasta ahí llegó. Eso también está mal y de hecho es una falta grave. La persona que no da aviso, ahorita vamos a ver a la comisión institucional, pero lo importante es saber dónde, ¿verdad? ¿Dónde se denuncia? Se llama Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual. Es una sola comisión para toda la universidad, es decir, para todas las sedes y para todas las facultades y para todas las unidades administrativas y académicas, ¿verdad? Y lo que busca, digamos un poco, es que sea de alguna manera un órgano neutral, en el sentido de que no esté adentro de una escuela o adentro de una facultad, ¿verdad? Y no esté conformada por las mismas personas que van a ser compañeros, compañeras, profesores de las personas involucradas. Tal vez los dos órganos, ¿verdad?, relacionados con hostigamiento sexual en la U son la comisión, que es la que les acabo de contar, y la defensoría, que es donde trabajo yo. La diferencia entre una y otra a veces es importante tenerla en cuenta también. En la comisión es la instancia donde se interponen las denuncias. En la defensoría, en cambio, lo que hacemos es dar apoyo y acompañamiento a las personas que denuncian. La comisión nombra una comisión instructora que va a investigar, digamos, cada caso, y nosotras en la defensoría somos un equipo de psicólogas y de abogadas que dependemos del CIEM, como ya les dije hace un rato, del Centro de Estudios de la Mujer, y la comisión busca ser una instancia neutral, o al menos lo más neutral posible, ¿verdad? Que lo que haga es vigilar el debido proceso, o sea, que todo sea justo, ¿verdad?, para las dos partes, en el sentido de que se cumpla el debido proceso. ¿Por qué? Para que luego ninguna de las dos partes pueda decir que el proceso se hizo mal y haya que volver a hacerlo. En cambio, en la defensoría, el papel de nosotras no es neutral. Nosotras solamente apoyamos a las víctimas. De hecho, una medida afirmativa que ha tomado la U es que ninguna oficina de la Universidad de Costa Rica
da apoyo ni legal ni psicológico a las personas, denunciadas, ¿verdad? Al menos no por los hechos relacionados con la denuncia. En cambio, ¿verdad? En la Defensoría, como les digo, lo que hacemos es apoyar a las víctimas, incluso si no quieren denunciar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también. Las garantías procesales, tenemos el debido proceso, la proporcionalidad y libertad probatoria, como en todos los procesos administrativos, y muy específicamente aquí tenemos la confidencialidad, ¿verdad? Que es, como lo dice la palabra, que todos los hechos y todas las personas involucradas son completamente confidenciales, excepto cuando ya el proceso termina y hay una sanción. Entonces, el nombre de la persona sancionada, solamente de la persona sancionada, no de la persona que lo denunció o la denunció, eso sí es público, ¿verdad? Hace poco, de hecho, se hizo una reforma relacionada con esto y también la Sala Constitucional ya dijo que pues era así, que es información pública por ser funcionarios y funcionarias públicas, ¿verdad? Las personas involucradas. Entonces, de hecho, se supone que la institución, igual que todas las instituciones públicas, tienen que llevar un registro de las personas sancionadas a partir del cambio que se hizo en la ley, que creo que fue en el 2019, si no me equivoco. Y en la buena teoría, ustedes si quisieran saber quiénes son las personas sancionadas del TEC, de la UNA, de la UNED, de la Universidad de Costa Rica, de donde ustedes quieran, podrían ir a pedir esa lista y deberían dárselas, ¿verdad? Entonces, importante que esa lista solo tiene el nombre de la persona sancionada, no de la persona que le denunció, y de hecho se tienen que borrar todos los datos que de alguna manera puedan identificar a esa persona, ¿verdad? Porque eso sigue siendo confidencial. El principio pro víctima, que es como a grandes rasgos, yo lo explico porque hay muchas personas que no denuncian porque dicen que no tienen pruebas, ¿verdad? En realidad, en los casos de hostigamiento sexual casi nunca hay pruebas. O sea, la mayor parte de las personas hostigadoras se valen más bien de la clandestinidad, ¿verdad? De que no hay testigos, de que no hay fotografías, de que no hay videos, etcétera, para ejercer los actos de hostigamiento sexual. Entonces, si esperáramos a tener como pruebas directas de lo que pasó, sería muy difícil, ¿verdad? Casi nunca podríamos sancionar. Entonces, se hizo el principio pro víctima, no es en la universidad, es a nivel nacional y de hecho internacional también se aplica, que lo que dice es que no solamente con el dicho de la víctima ya se puede sancionar, pero sí que el dicho de la víctima es muy importante porque a veces es la única prueba que tenemos, ¿verdad? Entonces, se toma el dicho de la víctima a la luz de otras pruebas que se denominan pruebas indiciarias, obviamente como lo dice la palabra, que dan indicios de que lo que esa persona está diciendo es verdad. Algunas pruebas indiciarias, ¿cuáles son? Por ejemplo, los testigos indirectos, que son personas que no vieron lo que pasó, pero que la persona afectada le contó lo que pasó. Entonces esa persona se convierte en testigo indirecto porque puede venir a contarnos, a testificar, ¿verdad? Que esa persona le contó, que además tal vez se veía afectada cuando le contó, y eso nos dan indicios, ¿verdad? Como lo dije antes, de que esa persona está diciendo la verdad. Si en algún momento les interesa como entender un poquito más este principio, me avisan, en realidad es un poquito complicado. Ha ido a la Sala Constitucional más de 5 veces ya, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con que se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos es como básicamente lo contrario del principio de inocencia, que es lo que siempre se aplica, ¿verdad? Como decir el típico nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Aquí más o menos funciona al revés. La persona denunciada es la que tiene la obligación de probar que eso no sucedió. Entonces, ¿verdad? Es una forma de dar una protección mayor, digamos, a la persona que denuncia, sobre todo en estos casos que si no fuera así, casi no podría sancionarse. Está prohibida la conciliación, ¿verdad? La negociación entre las partes, y de hecho cualquier autoridad que intente hacer una conciliación, como ya ha pasado en otros casos, que hay direcciones de escuelas o que hay jefaturas que tratan de hacer conciliaciones entre las partes, está cometiendo una falta grave, ¿verdad? Y si eso sale a la luz, se le abre un proceso disciplinario aparte. Y lo último es que las personas denunciantes y sus testigos no pueden sufrir perjuicio por ser parte del proceso, ¿verdad? Se les hacen una serie de medidas cautelares y de seguridad para que no, por ejemplo, que el profesor, no sé si es una chica denunciando a un profesor, no vaya a ser que el profesor tome represalias y la deje en el curso, ¿verdad? A ella y a sus testigos por haberlo denunciado. Entonces se toman una serie de medidas cautelares y de protección para que ese tipo de cosas no sucedan. Ahorita lo hablamos más. El deber de reportar también es nuevo en la reforma y justamente lo que busca es evitar una de estas quejas que tenían el movimiento de chicas que estuvieron trabajando en esto, que era que muchas veces las personas llegaban a denunciar al lugar incorrecto porque no sabían dónde era y lo que se hacía era engavetar la denuncia, ¿verdad? Entonces, a partir de esta reforma, es decir del 2020, toda persona funcionaria docente de la U que sepa
o se entere de un caso de hostigamiento sexual, tiene el deber de reportarlo a la comisión, ¿verdad? Tiene que pasar toda la información que tenga, tiene que pasar el contacto de la persona supuestamente afectada para que la comisión pueda contactarla y entonces se pueda iniciar el proceso. La persona docente o administrativa que no haga esto y luego también salga a la luz está cometiendo una falta grave y se le abre un proceso disciplinario. El único o la única excepción, digamos, de estos casos donde puede que no exista ese deber de reportar es lo que dice aquí en el primer renglón, que es salvo voluntad expresa de la presunta víctima, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy víctima de acoso sexual, yo no quiero denunciar, yo ya escuché este taller y no me interesa llevar este proceso, me parece muy engorroso y no lo quiero hacer, pero quiero contarle a un profesor de confianza lo que me pasó. Entonces yo expresamente le digo a esa persona mi voluntad de que yo no quiero, ¿verdad?, hacer esa denuncia. Entonces ahí el deber de reportar desaparece. ¿Cuál es la idea de esta excepción? Respetar la voluntad de la víctima, ¿verdad? Finalmente, nosotros en la universidad, aunque nos encantaría que todas las personas denuncien para poder sancionar a estas personas, no obligamos a nadie a denunciar, pero si la persona decide no hacerlo, eso también está bien. Y en esa misma línea, de hecho, si la persona decide no denunciar, aún así puede acercarse a la defensoría y puede recibir apoyo psicológico y apoyo emocional, ¿verdad? Las compañeras psicólogas siguen dando sesiones para las personas que en el momento no pueden denunciar o quieren denunciar más tarde, en algún momento, ¿verdad? Y aún así las seguimos apoyando. El principio de protección ya se los había comentado, por ahí está 2 veces. Y estas son las medidas cautelares y las medidas de protección que se ponen cuando una persona se siente insegura durante el proceso, ¿verdad? La idea es como, ya una vez que está firmada la denuncia, se pueden pedir medidas de todo tipo para que la persona se sienta segura, para evitar amenazas de todo tipo, daños físicos de todo tipo, ¿verdad? Las medidas cautelares se piden sobre la persona denunciada y las medidas de protección se piden sobre la persona denunciante. En general queda más fácil con los ejemplos. Yo, digamos, si soy víctima de hostigamiento sexual, como medida cautelar puedo solicitar que la persona que yo estoy denunciando no me perturbe, no se me acerque, ni a mí ni a mis testigos, que no interfiera con mi trabajo, que no interfiera con mis estudios. Incluso puedo pedir que a esa persona se le haga una reubicación laboral, si es que por alguna razón trabajamos o estudiamos cerca, una permuta del cargo, que es un intercambio con otro funcionario o funcionaria. Excepcionalmente, cuando es necesario, se puede pedir que a esa persona se le separe temporalmente del cargo, o si la persona que yo estoy denunciando es otro estudiante, otra estudiante, puedo pedir que se le reubique a esa persona en otro grupo. Y como medida de protección, yo puedo pedir más bien sobre mí, si soy la denunciante, que a mí se me reubique en otro grupo, ¿verdad? Que a mí se me haga una permuta del cargo, si es que soy funcionaria, se me reubique en otro puesto, o como dice ahí, cualquier otra medida de protección. Es una lista abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los casos son demasiado diferentes. Todas las personas necesitan medidas diferentes para sentirse seguras. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, casos de medidas que se han solicitado muy específicas. Por ejemplo, ya el profe seguramente me ha escuchado estos ejemplos porque son los que siempre doy, son las que me han llamado más la atención. Una chica que había sido víctima de hostigamiento sexual cuando se dirigía al parqueo o en el parqueo, ¿verdad? Como abriendo el carro. Entonces, la medida de protección que solicitó esta persona era que una persona de seguridad y tránsito la acompañara todas las noches al parqueo mientras el proceso terminaba, y así fue, ¿verdad? O sea, esa medida se puede solicitar porque depende de qué necesite la persona. Y la otra que siempre me llamó mucho la atención es una chica que había sido acosada en un ascensor de la facultad. Y lo que solicitó fue que la persona denunciada no pudiera usar el ascensor porque le daba pánico topárselo en los ascensores. Y efectivamente esta persona, ¿verdad?, denunciada, tuvo que subir y tuvo que bajar todos los pisos de todas las gradas durante todo el procedimiento, ¿verdad? Porque esa fue la medida que esa persona solicitó para sentirse segura. La medida va a depender de lo que la persona necesite, ¿verdad? Y del contexto que haya. El procedimiento es obligatorio. Es como raro que un reglamento diga que es obligatorio, porque todos los reglamentos obviamente son obligatorios, pero lamentablemente teníamos muchos casos de autoridades que se brincaban este procedimiento, hacían sus propios procedimientos internos, ¿verdad? Y aquí no pasó nada. Y por eso se incluyó este artículo que lo que dice es que es obligatorio y que cualquiera que no cumpla con este reglamento, cualquier autoridad que intente hacer un procedimiento paralelo, está cometiendo falta grave. Esta es más o menos como la guía de cómo funciona la denuncia. No tenemos denuncias anónimas en la universidad, no se pueden por el debido proceso, ¿verdad? Una persona que es denunciada de forma anónima no tiene cómo defenderse porque no sabe, ¿verdad?, ni siquiera cuáles son los hechos que se le están imputando. Entonces,
se empieza con una denuncia formal firmada en la comisión institucional, que es el único lugar que puede tramitar estas denuncias. Y lo primero que la comisión hace es conformar una comisión instructora, que es un grupo de personas, perdón, de 3 personas, aquí hay 4, pero son 3 personas que van a llevar a cabo la investigación. Esas personas lo primero que hacen es interponer las medidas cautelares y de protección, ¿verdad? Hasta que la persona no se siente segura, no se continúa con el proceso. Y una vez que tenemos esto, se hace un auto de traslado de denuncia, que es un documento en el que se lo notifica a la persona denunciada que está siendo denunciada, por qué se le está denunciando, quién le está denunciando, y se le da un tiempo para que conteste. En esa contestación puede decir si es cierto, no es cierto, tengo pruebas, tengo testigos, puede no contestar también. A veces tenemos casos de personas que no contestan. Y después de esto, entonces se hacen las audiencias. Igual, si les interesa o quieren saber cómo funcionan las audiencias, lo podemos ver después, pero son audiencias muy controladas, no son audiencias como las que salen en tele, ¿verdad? No se permite que las partes se hablen entre sí, que se griten, que, ¿verdad? Bueno, ustedes han visto, ya saben a qué me refiero. Eso no se puede hacer en las audiencias de hostigamiento sexual. Es tan controlado que ni siquiera las partes se pueden volver a ver entre sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta de que algo tan sencillo como que la persona denunciada vuelva a ver a la persona denunciante la hace sentir a veces completamente amenazada, ¿verdad? Hemos tenido casos como muy graves de personas que han tenido hostigamiento continuado por mucho tiempo y no pueden ni siquiera ver a esa persona a la cara porque se sienten completamente amenazadas, ¿verdad? Entonces, las audiencias son así como les digo, se pueden hacer preguntas a las 2 partes, pero no pueden hablarse entre sí, entonces las preguntas se hacen por medio de la comisión. Están prohibidas las preguntas revictimizantes, o sea, no se puede preguntar ¿y por qué usted andaba con esa ropa? ¿Y por qué usted salía con los profes? ¿Y por qué usted estaba alcoholizada? ¿Y por qué? ¿Verdad? Completamente prohibidas todo ese tipo de preguntas que lo que hagan es tratar de culpar, ¿verdad? De la persona que está denunciando. Entonces, a grandes rasgos, eso es la audiencia. Hay una segunda audiencia, normalmente son 2, aunque no está en el reglamento, que es exactamente lo mismo, pero con los testigos, en caso de que haya testigos, ¿verdad? De cualquiera de las 2 partes. Una vez que se dan las audiencias y que ya está lista toda la prueba, entonces la comisión instructora hace un informe. En ese informe va a decir si hostigamiento sexual, no hostigamiento sexual, de acuerdo a las pruebas que se hayan encontrado, y si sí encontró hostigamiento sexual, tiene que hacer una recomendación de cuál es la sanción que se debe aplicar. La comisión no puede aplicar una sanción. Lo que hace es que le envía ese informe con esa recomendación al jerarca superior de la persona que fue denunciada, es decir, al director de carrera o al decano, dependiendo de cuál sea el caso. Y ese jerarca superior es el que tiene que interponer la sanción. En cualquiera de los casos, si alguna de las partes no está de acuerdo, puede interponer recursos. Hay recursos de revocatoria y de apelación que se resuelven en última instancia en rectoría. Ok, entonces repaso, ¿verdad? La denuncia solamente en la comisión institucional, puede ser presencial, puede ser por correo electrónico. Según la reforma la podemos tomar nosotros en la defensoría y realmente en la práctica está funcionando así. Incluso la gente que llega directamente a la comisión la envía con nosotras. ¿Por qué? Porque a veces, y se los digo así, solamente contar lo que pasó por primera vez a veces es muy fuerte, ¿verdad? Para las personas víctimas de hostigamiento. Entonces, que nosotras la tomemos en la defensoría da la posibilidad de que la podamos atender entre una abogada y una psicóloga y entonces las personas afectadas puedan tener apoyo psicológico desde el primer momento, que no necesariamente las abogadas o los abogados tenemos esa sensibilidad, ¿verdad? Por más que intentemos y por más que hayamos aprendido ya mucho de los compañeros. Entonces siempre es importante tener ese apoyo desde el inicio y además porque si ustedes llegan primero a la defensoría, también podemos asesorarles en la parte legal de cómo hacer la denuncia, cómo redactarla, dónde encontrar pruebas, donde a veces parece que no hay ninguna prueba, ¿verdad? El trabajo de nosotras es encontrarla justamente. Se puede solicitar que se tome la denuncia en su sede de recinto, si es una sede distinta de la FACIO, hay una persona de la comisión que tiene que trasladarse a tomar esa denuncia también. Y ya, para ir cerrando, la tipificación de faltas y sanciones, aquí es donde tal vez están los cambios más importantes de la reforma. Se agregó esta lista de criterios para valorar las faltas, ¿verdad? Básicamente, y se puede entender así, esta es una lista de agravantes. Para determinar cuál es la sanción que se interpone a la persona que cometió el hostigamiento sexual, se toma en cuenta el hecho, la gravedad del hecho en sí, ¿verdad? Y siempre lo digo así, sin restarle gravedad a ninguno de los casos, no va a ser la misma sanción para un chiste sexualizado que para una violación en el campus, ¿verdad? Ninguna de las dos es
irrelevante, pero obviamente la sanción va a ser distinta para cada caso. Pero también esta lista de cosas, aparte del hecho, se toman en cuenta para determinar cuál es la sanción que se va a interponer. Una es la posición jerárquica formal que había entre la persona denunciada y la persona denunciante, o sea, si era un profesor o una profesora contra una persona estudiante, si era una jefatura contra una persona subalterna, que lamentablemente es la mayor parte de los casos, ¿verdad? Que tengamos ese tipo de relaciones de poder. El segundo caso, en relación con el anterior, es si la persona se abusó de esa relación de poder o de una situación de vulnerabilidad particular que tuviera la persona que denuncia. Si era una persona con discapacidad, si era una persona menor de edad, tenemos también menores de edad en la universidad. Si era una persona, también se ha tomado como un caso de vulnerabilidad. Si era, por ejemplo, una mujer en una carrera predominantemente masculina, también es una forma de vulnerabilidad, entre otras, ¿verdad? El impacto que esa conducta de hostigamiento sexual tuvo sobre la persona denunciante, ¿verdad? Hay personas que tienen más impactos que otras, dependiendo de cuáles sean las herramientas emocionales que tengan para enfrentarlo, eso también se toma en cuenta. El número de víctimas, pues sí, a veces tenemos denuncias que de una vez son con 2, 3, 4 víctimas, ¿verdad? Entonces eso obviamente va a agravar la sanción. Si hay amenaza o intimidación contra la persona que denunció a sus testigos, si se causó algún agravio a la persona denunciante, obviamente el hostigamiento sexual en sí mismo es un agravio, ¿verdad? Si se causó algún agravio adicional, o sea, en el ejemplo que normalmente pongo, si yo soy una profesora y le digo a un estudiante que si me hace un favor sexual, yo le voy a, más bien, le amenazo de que si no me hace un favor sexual, lo voy a dejar en el curso, y lo dejé en el curso porque no accedió, eso fue un agravio adicional, pero entonces eso va a aumentar la sanción que se pueda poner contra la persona. Si se intentó empezar la investigación de alguna manera, si hay reincidencia, reincidencia es cuando ya había sido la persona sancionada antes por hostigamiento sexual, tenemos casos también así, y una lista abierta, ¿verdad? Otros criterios que puedan también agravar esta conducta. Ok, ahora sí, la última parte, de acuerdo con eso, vamos a tener las siguientes sanciones. Si es una persona, la sancionada es una persona, parte del personal docente y administrativo y comete falta leve, es una amonestación escrita o una suspensión de hasta 15 días. La falta grave, como les dije, es uno de los cambios más grandes que se hizo en esta reforma. Antes era una suspensión de 5 a 8 días. Ahora es una suspensión de 15 días a 6 meses calendario, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos como uno de los cambios más grandes, por dicha, realmente era un cambio necesario. La falta muy grave ha sido siempre un despido. Si la persona sancionada más bien es parte de la población estudiantil y comete falta leve, es una amonestación o una suspensión de 15 días máximo. Si es una falta grave, es una suspensión de 15 días a 6 meses, y si es una falta muy grave, es una suspensión de 6 meses a 6 años calendario, ¿verdad? Aquí es importante recordar que si se suspende su condición de estudiante, no puede matricular cursos, no puede entregar evaluaciones, exámenes, quizzes de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando la persona es estudiante. Si es una persona contratada por servicios profesionales y comete falta leve, es una advertencia escrita y una sanción de hasta el 5% del total que se les iba a pagar por la contratación. Si es falta grave, se termina el contrato. Si es falta muy grave, también se termina el contrato. Y no pueden ser recontratados por 5 y 10 años respectivamente. El último caso es el de las personas que están cubiertas por acuerdos o convenios con la universidad, ¿verdad? De cualquier tipo, por ejemplo, como intercambios, TCUs, prácticas profesionales, etc. Si es una falta leve, es una advertencia escrita. Si es una falta grave, la persona tiene que ser separada de la actividad que está realizando con la universidad de 15 días a 6 meses. Y si es una falta muy grave, se separa a la persona definitivamente de esa actividad. En los 3 casos se le tiene que hacer saber, ya sea a la empresa o a la institución a la que esa persona pertenece, para que también pueda hacer su propio procedimiento interno en caso de que tenga uno, para sancionar a la persona. Los transitorios no se los voy a leer, solamente recordar que las denuncias que entraron antes de que se diera esta reforma tienen que seguir rigiéndose por el reglamento anterior, ¿verdad? Ahí se tiene que aplicar la retroactividad de la ley, aunque no quisiéramos, porque obviamente este reglamento de alguna manera protege más, pero pues así es. ¿Dónde buscar ayuda? Estos son los contactos de nosotras en la Defensoría: apoyo psicológico, apoyo legal, aquí pueden ver el correo electrónico, y este es el contacto de la Comisión Institucional, el número de teléfono y el correo electrónico también. Se los voy a dejar un momentito más en pantalla, y mientras tanto les cuento que también tenemos un perfil en Instagram, si quieren seguirnos por ahí, se llama UCR Libre de Acoso Sexual. Sí, UCR Libre de Acoso Sexual. ¿Qué tenemos en ese perfil? Básicamente esta información que les conté, pero más amigable, en caso de que quieran compartirla, que quieran guardarla.
Siempre cierro estos talleres diciendo lo mismo, casi que el 100% de las personas que llegan a la Defensoría han buscado antes de llegar a nosotras a un par para contarle lo que pasó, un compañero, una compañera, un amigo, una amiga, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, ojalá ustedes nunca, ¿verdad?, me vuelvan a ver y nunca necesiten esta información, pero es muy posible que alguien alrededor de ustedes sí la necesite, ¿verdad? Lamentablemente, y viendo las cifras y los números, es posible que alguien sí lo necesite, que alguien en algún momento les pregunte o les cuente algo que les pasó, y si ustedes pueden compartirles esta información para evitar que esa persona denuncie donde no corresponde o que el caso se pierda, ¿verdad? Por no encontrar la instancia que sí corresponde, sería genial. Entonces, se llama UCR, Libre de Acoso Sexual, en Instagram, como les dije, pueden seguirnos por ahí. Y voy a dejar de compartir para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Les recuerdo nada más lo de la lista de asistencia, no sé si entró alguien recientemente, se lo voy a mandar otra vez para que por favor puedan llenarla. Y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario por ahora. Si no lo tienen, hay algo que siempre se me olvida y no está en la presentación, es el tiempo para denunciar. El tiempo para denunciar hasta hace poco era de 2 años. Eso nos complicaba mucho, ¿verdad? Porque realmente el tiempo para que una persona se dé cuenta de lo que pasó, entienda que era hostigamiento sexual, encuentre esta información, encuentre el lugar donde denunciar y decida denunciar, normalmente en 2 años no nos daba tiempo, ¿verdad? Llegaban muchos casos que ya estaban prescritos. Pero recientemente, el año pasado, se pasó una reforma en la Asamblea Legislativa y el nuevo tiempo para denunciar es de 8 años. Y eso también fue una lucha que dieron diferentes colectivos y colectivas dentro de la universidad, sobre todo de chicas estudiantes. Entonces, eso fue un logro que se hizo. Ahora son 8 años y además son 8 años a partir del último hecho de hostigamiento sexual, en los casos en que es hostigamiento continuado, ¿verdad? Que no solamente una vez, o bien 8 años a partir de que cesó, así lo dice el reglamento, la ley, perdón, cesó la causa que me impedía denunciar, ¿verdad? Si, por ejemplo, y se los cuento también porque tenemos casos así, de chicas que han sido hostigadas en su primer año de carrera por un profesor y deciden denunciar hasta que se gradúan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les daba pánico toparse este profe otra vez en otro curso más adelante. O porque este profesor, y tuvimos un caso así recientemente, era parte del comité que aprobaba las tesis. Entonces esta chica se esperó hasta que vio su tesis aprobada para poder denunciarla, ¿verdad? Porque le da pánico no poder graduarse. Entonces, a partir de que esta chica cesa esa causa, digamos, que no la dejaba denunciar, que en este caso era, ¿verdad?, el miedo de no poder graduarse, a partir de ahí empiezan a contar los 8 años, para que también tengan ese dato por ahí del tiempo. Si no tienen dudas ni comentarios, les voy a dejar nada más acá el correo, porque yo sé que este tipo de cosas, si hay dudas o comentarios, no los van a querer hacer tampoco en público, entonces eso es normal. Se los estoy dejando por ahí. Cualquier cosa, contáctenos. Nosotras en la Defensoría, como les dije, somos un equipo de abogadas y psicólogas. Hacemos todo lo posible porque sea un espacio seguro. Si ustedes llegan a hacernos preguntas, todo lo que nos hablen es completamente confidencial. No tienen la obligación de denunciar solamente por hablar con nosotras, ¿verdad? No las vamos a juzgar tampoco, y nosotras entendemos también cómo funciona el acoso sexual y cómo funcionan las relaciones de poder, y hay muchas personas que llegan a consultarnos y hacernos preguntas con mucha vergüenza, ¿verdad? O con mucha culpa de haber hecho algo para provocar o de haber permitido algo, etcétera, ¿verdad? Entonces sepan que es un espacio libre de prejuicios en todo sentido y que además es completamente confidencial todo lo que nos hablen. Si al final ustedes deciden sacar una cita con nosotras, lo hablamos y a ustedes les parece que es un procedimiento demasiado engorroso y que no quieren seguir con la denuncia, no hay problema, pero eso también está bien y van a seguir recibiendo el apoyo de nosotras y van a seguir recibiendo contención emocional si lo necesitan de las psicólogas. Entonces, sepan que ese espacio está abierto para ustedes, obviamente es un espacio gratuito, ¿verdad? Lo paga la universidad, y es una medida afirmativa que de alguna manera toma la universidad viendo los lamentablemente altos índices que tenemos de acoso sexual ya. Entonces, esa es toda la información que tengo para ustedes. Cualquier cosa pueden escribirnos por correo y con mucho gusto ahí estamos. Bueno, agradecerle a María Fernanda por la información y por el tiempo y por el trabajo tan competente que llevan adelante. Y bueno, eso. Y supongo que sí, como ella misma dice, es raro que alguien quiera preguntar así como en vivo, pero estoy seguro que luego vendrán dudas, preguntas y ahí está la información que necesitan.
Con mucho gusto. Cualquier cosa estamos ahí pendientes. Y gracias, profe, por invitarnos también. Nos vemos Bueno, en el otro curso nos después. vemos en el otro curso después. Chao. Ok. Chao, chao. Gracias. Bueno, esa era la primera parte de la clase. Y entonces ahora vamos a la segunda parte de la clase, lo que queda de clase, que es retomar, solo para que tengamos claro, esta semana nos tocaba retomar lo que nos faltaba de Nussbaum, y la otra semana eh, vamos a, después de, o sea, la próxima lectura que tienen que hacer es Kant. Yo sé que muchos de ustedes van a decir otra vez Kant, y yo responderé sí, otra vez Kant, porque en muchos sentidos la filosofía se parece al básquetbol y al ajedrez, que es uno siempre tiene que regresar a los fundamentos. Y un amigo me decía que en ajedrez, yo no sé si ustedes juegan ajedrez o juegan básquetbol, pero que uno nunca pierde, o sea, uno nunca comete grandes errores. Todos los errores que uno comete para perder son básicos. Eh, y tiene que ver con olvidar los fundamentos. O sea, que todas las partidas son iguales. No sé, yo no juego tanto ajedrez como para saber si eso es cierto, pero en básquetbol sí, efectivamente es así. Nunca, todas las derrotas son básicas, ¿verdad? Es decir, todos son olvido de los fundamentos. Entonces vamos a regresar a Kant. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a la Ilustración y vamos a ver los, eh, los los herederos de la Ilustración, la crítica de la Ilustración, los límites de la Ilustración eh, en la filosofía contemporánea, ¿verdad? Eh, pero y vamos a terminar de ver a Martha Nussbaum, entonces yo iba a concluir la clase con las cosas de ella, con cosas que no había dicho, porque la clase anterior como que el calentamiento nos dirigió hacia otro lado, ¿verdad? Hay cosas que como que hay que saber de ella, más en general, bueno, es contemporánea, está vivo, se le considera una de las intelectuales más influyentes del mundo contemporáneo. Eh, Ahí habría otra discusión sobre qué significa intelectual influyente en el mundo contemporáneo. Hay como varias discusiones que ustedes podrían tener. ¿Qué diablo significa un intelectual influyente en el mundo contemporáneo? Eh, ¿Qué significa un intelectual influyente o una intelectual influyente en Costa Rica? Si existen o no existen intelectuales influyentes en Costa Rica. Si la categoría de intelectual influyente ya no calza con las condiciones del mundo contemporáneo y ya lo que tenemos son influencers y TikTokers, y eso será lo que se encargue de la opinión pública en el futuro. Todos esos debates son realizables, posibles, interesantes, no interesables. Ok, gracias Alondra por la información. Intelectual influencer, dice Ariel. Bueno, puede ser, hay un debate sobre eso. Está porque ustedes saben que no siempre, o sea, la categoría intelectual como lo usamos nosotros, o como se usa en Occidente, bueno, y eso está muy discutido, es una cosa que plantea Adorno, plantea Habermas, sustituye a los sacerdotes, ¿verdad? Al lugar social que tenían los sacerdotes, ¿verdad? Por lo menos en el mundo occidental. Entonces es razonable discutir, podría ser razonable discutir si ese proceso puede retroceder, es decir, si es posible que el lugar que ocupan los intelectuales vuelva a ser ocupado por los jefes jerárquicos, digamos, por los protectores de los mitos. Es una discusión posible. Hasta el momento no ocurre, pero bueno, en la ciencia ficción y la literatura es un tema, ¿verdad? Permanente. Una de las novelas más leídas, me parece. En el último periodo es
Sumisión de Michel, uy, se me olvidó, Lecubelec, que sumisión, que es una imaginación de qué pasaría si una fuerza islamista ganara las elecciones en Francia. ¿Verdad? Pero bueno, eso todavía no ha pasado en Occidente, pero es una discusión. Pero también hay una discusión sobre si podría ser sustituida por otra cosa. En todo caso, todo eso está dentro de la imaginación literaria y cinematográfica, no está en el mundo real. Nussbaum se considera una de las intelectuales más influyentes del mundo contemporáneo, y aunque no estemos de acuerdo con lo que ella diga, o si estamos de acuerdo, hay que pues, decir algo sobre ello. Y es un especialista en filosofía antigua, en filosofía política, en ética, en derecho. Ustedes leyeron una cosa más de intervención que tiene que ver con las humanidades, pero el gran texto de ella es un tema que tiene que ver con las emociones políticas, con el papel, digamos, de la emoción y los sentimientos en el pensamiento político, porque hay una tendencia en la modernidad a creer a que la política es racional. Es la idea, ¿verdad? Ahora, pues, uno obviamente, si le dicen eso así en frío, uno le da un poco de risa probablemente, pero esa siempre ha sido el presupuesto, ¿verdad? O sea, que la política no es la emoción tiene que ver con otras experiencias, con la familia, con la pareja, con la comunidad, inclusive, pero no con la política. Entonces, hay una valoración sobre eso. Y bueno, está viva y escribiendo. Aún una cosa que dejé medio dicha en la clase anterior y que yo creo que es importante es la colaboración con Amartya Sen, que es otro autor muy interesante que no vamos a leer en este curso porque no se puede meter todo en un curso de contemporánea, pero también es un intelectual muy interesante, la verdad, a mí me parece muy interesante porque combina, eh, por un lado, eh, su conocimiento en economía, ¿verdad? Es decir, es premio Nobel de Economía por eh, Development of Freedom, desarrollo como libertad. Pero además es filósofo profesional, ¿verdad? Como que navega en las dos aguas, ¿verdad? Eh, Eso es muy raro porque en la Facultad de Teología Dogmática, no, en la Facultad de Economía, normalmente se supone que ellos son no filosóficos, ¿verdad? Que es un conocimiento objetivo, científico, eh, y que no hay como filosofía en ellos. Y es medio raro porque todos los grandes referentes de la economía son todos filósofos de oficio hasta nuestros días. Eh, Tiene un libro muy interesante, se llama La idea de la justicia. Bueno, tiene muchos libros interesantes, pero el que a mí me parece más interesante es este libro, La idea de la justicia, está en la biblioteca y que discute las teorías de la justicia occidentales y las teorías de la justicia venidas de la India. Es interesante. Eh, pero a la vez ambos fueron construyendo un concepto que tiene implicaciones prácticas, contemporáneas, que es el concepto de capacidades, la forma en la que se mide, digamos, el desarrollo de los países. Hay varias formas de medirlo. Ahorita voy a hablar un poco sobre eso porque me parece importante, pero la que normalmente se usa es el índice de desarrollo humano, y el concepto de índice de desarrollo humano, que es el que usa el PNUD, que es el que usa el informe del Estado de la Nación, que es el que normalmente usamos en las universidades. Hay bulla en alguno de las sesiones. Eh,
está basada en el enfoque de capacidades, que es una idea, es un concepto que fueron construyendo, entre otros, Amartya Sen y Nussbaum en conjunto, y que tiene como principio la idea de que la idea de las libertades sustanciales, y que lo que se tendría que medir es el principio de cuáles capacidades tenemos para llevar adelante la vida que razonablemente deseamos vivir. Esto es lo que habría que medir, ¿verdad? Y la vida que razonablemente deseamos vivir tiene que ver con la posibilidad de tener primero una vida larga, ¿verdad? Que ese es un tema interesante que tanto Nussbaum como Sen plantean, y es sobre todo ahorita vamos a ver un poco más, una tirada de guante a la concepción liberal tradicional del desarrollo en el libro que ustedes leyeron, sobre todo en el capítulo 2, es sobre todo una polémica con el concepto que el Fondo Monetario Internacional tiene sobre el desarrollo, y por lo tanto el concepto que ha permeado a la mayoría de universidades, de grandes universidades, pero también de pequeñas universidades como la nuestra, sobre lo que las universidades deberíamos hacer, ¿verdad? Y que tiene que ver con estar conectadas con el crecimiento económico. Es decir, una buena universidad es aquella que funciona como motor del crecimiento económico. Esa es la idea, ¿verdad? Que tiene que ver con la concepción liberal del desarrollo. Y bueno, ahí gente como Seno, como Nussbaum, siempre ha planteado el problema de que, por ejemplo, la capacidad económica de alguien efectivamente puede ser como, bueno, porque en eso ambos, Nussbaum y Sen, son aristotélicos, ¿verdad? Ustedes recordarán que a diferencia de Platón, ¿verdad? Que era bastante hostil al papel del dinero, ¿verdad? Ustedes recordarán que todo el rey de Platón, bueno, Sócrates con los sofistas, si a uno se lo explican como modernamente, uno, y si le hacen la pregunta así en buen día, ¿verdad? Si los llaman ustedes, hola, los llamamos de buen día, que nos explique la diferencia entre, no sé si buen día sigue existiendo, entre Sócrates y los sofistas, ¿verdad? Uno diría, claro, es un problema epistemológico que tiene que ver con el relativismo, ¿verdad? Es como la respuesta que se esperaría que uno, uh, que uno diera, pero en realidad está lo del relativismo, está lo de si hay una idea de justicia, eh, y si hay una república, ¿verdad? Si hay una cosa común que tiene que ser gobernada por la justicia, eh, o si el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son, como diría Protágoras. Pero en realidad lo que más le molestaba a Sócrates y lo que más le molestaba a Platón es que los sofistas cobraban. Eso era lo que les molestaba, ¿verdad? Es decir, que cobraban para enseñar. Y Platón, ustedes recordarán en la República, una de las cosas que considera que hace que los gobernantes sean malos gobernantes es que tienen propiedad privada, tienen riqueza. Entonces, que quienes gobiernan no deberían tener, eh, o sea, no deberían tener eh, principio de herencia, ¿verdad? Porque eso hace que gobiernen mal, ¿verdad? La riqueza es un obstáculo para el buen gobierno, ¿verdad? Eh, en cambio, Aristóteles tenía como otra concepción. Aristóteles dice, la riqueza es importante en orden a otra cosa, ¿verdad? Aristóteles no, pues obviamente no,
considera, en eso es muy clásico, y Nussbaum continúa esa senda aristotélica, ¿verdad? Es más bien una defensora muy actual de esa mirada, de la importancia de lo que todavía nos puede enseñar Aristóteles en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Es decir, la vida de la riqueza y la vida del honor y la gloria no son vidas felices, como, o sea, no son la vida feliz, como dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, pero la riqueza es importante en orden a otra cosa, en orden a otra cosa. Entonces es importante la riqueza, no es que no sea importante, es importante en orden a otra cosa, ¿verdad? A la vida feliz. Ahí es más moderado, pero por ejemplo, la posibilidad de no tener una vida larga puede ser más relevante inclusive que la riqueza, ¿verdad? Ellos ponen el ejemplo de los varones negros, de los varones afrodescendientes, los varones negros en Estados Unidos, que puede, como ciudadanos puede ser que tengan más recursos que muchos países del tercer mundo, pero las posibilidades de tener una muerte adelantada, una muerte violenta y en periodo juvenil son más altos para, para los jóvenes afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces, eso es un límite a sus capacidades de llevar la vida que razonablemente desean vivir, ¿verdad? Entonces, las libertades sustanciales son la vida larga, las transacciones económicas, la participación plena en las actividades políticas, y en el caso del índice de desarrollo humano es una fórmula matemática, que no la puse, pero que combina eso, combina esas tres cosas, combina libertades políticas, desarrollo económico y alfabetización, ¿verdad? Son las tres variantes que son como los soportes que permiten llevar adelante la vida que razonablemente deseamos vivir. Yo quería detenerme justamente en este aspecto, justamente porque las influencias que ustedes ya notaron en ella son, bueno, uno, Sócrates, que regresaremos también con él cuando leamos Ironía On. Es uno de estos casos donde la filosofía clásica regresa al primer plano de la filosofía contemporánea, o Nussbaum estaría dentro de los autores que defiende, digamos, la plena actualidad, digamos, de muchos de los valores de la filosofía clásica para nuestros días, o que en el mundo contemporáneo, por más diferente desde el punto de vista tecnológico y económico que pueda ser de la antigua Grecia, que lo es mucho, de hecho, los valores que defendían los filósofos clásicos siguen teniendo plena actualidad. En el caso específico de ella, el método socrático para el aprendizaje, ¿verdad? Es decir, el aprendizaje basado en las preguntas y las respuestas, como mecanismo de aprendizaje. Rousseau, que también ustedes lo notaron muchísimo más en el tercer capítulo, que de hecho se inaugura con una frase de Rousseau que tiene que ver con la importancia de la educación en los sentimientos morales, ¿verdad? De hecho, es un fragmento del Emilio, ¿verdad? El que usa, ¿verdad? Donde dice, el primer afecto del niño es amarse a sí mismo, y el segundo, que del primero se deriva amar a los que lo rodean, porque en el estado de flaqueza que se halla, solo conoce a las personas por la asistencia y las atenciones que recibe, ¿verdad? Entonces hay una reflexión ahí que viene de Rousseau, que tiene que ver con la necesidad de educar en los sentimientos morales. Eso yo creo que es muy importante en nuestro mundo contemporáneo, si me permiten la salvedad, la colación.
Y luego están otros que ya habíamos hablado, Dewey, Tagore, Donald Winnicott, Ralph Ellison, ¿verdad? Estos últimos dos menos conocidos son dos pedagogos norteamericanos. Y dentro de las, digamos, a mi entender, hay 5 grandes teorías del desarrollo que funcionan en el mundo contemporáneo. Todas esas teorías del desarrollo tienen una matriz filosófica, aunque a veces no la quieran aceptar. Ya la palabra desarrollo, que es una decantación técnica de otra palabra que es muy importante para nosotros y lo vamos a ver en la próxima lectura de Kant, que es progreso. Tiene para nosotros, esa palabra desarrollo, tiene para nosotros la peculiaridad de que son de esas palabras que están cargadas de manera valorativamente, de manera positiva, ¿verdad? Es decir, uno no puede usar la palabra desarrollo de manera negativa en nuestra habla cotidiana. Lo puede usar de manera irónica, pero no lo puede usar de manera negativa. Son de esas palabras que están cargadas positivamente ya en el lenguaje, ¿verdad? Como libertad, como, sí, libertad, democracia, paz, ¿verdad? O sea, no, solo se puede usar de manera negativa si se usa irónicamente. Hace que inclusive, no, yo siempre pongo ese ejemplo, que es cuando ustedes son muy chicos, entonces no se van a acordar de eso. Pero entre el año 2010 y el año 2014, gobernó Costa Rica una señora que se llama, todavía está viva, Laura Chinchilla, que fue la última presidenta de Liberación Nacional. Y la campaña electoral de ella, el eslogan de campaña, usó uno que es más famoso, firme y honesto, pero el que usó al principio decía adelante, ese era el eslogan, ¿verdad? Y era un signito de adelante de esos que se usan en los computadores. Entonces, ese ejemplo a mí siempre me sirve para explicar estas cosas porque esa consigna todo el mundo entendía qué quería decir, ¿verdad? Adelante quiere decir desarrollo, ¿verdad? Porque dentro de nuestro propio sentido común tenemos tan interiorizado y tan aceptado la idea del desarrollo, que es la idea de que la historia humana progresa linealmente hacia mejor, ¿verdad? Hace que nosotros consideremos que hacia adelante está lo mejor, ¿verdad? Tanto como para alguien que no está dando una clase de filosofía como esta, sino que se está sometiendo al escrutinio electoral, ¿verdad? Eh, diga que adelante es suficientemente claro para que la gente conecte que adelante quiere decir progreso, quiere decir desarrollo, ¿verdad? Hacia adelante está lo mejor. Eso, si ustedes lo piensan, es muy raro y tiene que ver con las visiones del mundo, porque, por ejemplo, los que ya llevaron clásica, si uno fuera, sí, ¿no? Si Hesíodo hubiera conocido a Laura Chinchilla, Hesíodo le hubiera dicho que para qué, si adelante lo que está es la decadencia, ¿verdad? O sea, lo mejor es ir para atrás, ¿verdad? Porque los griegos tenían esta idea de la edad de oro, ¿verdad? Es decir, hubo una edad de oro que fue lo mejor y luego hubo distintas edades y hacia adelante lo que viene es la decadencia, ¿verdad? Entonces, en realidad, parecido lo mejor hubiera sido, si hubiera sido el jefe de campaña de Laura Chichillo, tendría que haber dicho atrás, ¿verdad? Hacia la edad de oro. Pero estamos hablando ya de épocas históricas distintas. Igual para el cristianismo adelante no hay nada, ¿verdad? Porque la vida, digamos, la vida terrenal, la vida en la ciudad de los hombres, no en la ciudad de Dios, es un valle de lágrimas. Y un valle es un valle, es todo igual, ¿no? Hasta que llegue el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, hacia adelante, no,
que es como lo mismo que para atrás, ¿verdad? Pero para nosotros adelante, sí, adelante quiere decir desarrollo, quiere decir progreso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta idea temporal, pero también filosófica, de que existe progreso y de que cada generación logra mejorar, bueno, la idea de progreso como tal, resumida, podría resumirse con la idea de que a partir de una serie de reformas que pueden ser en distintos ámbitos, dependiendo de qué esté hablando el autor, pero de reformas que pueden ser reformas a la vida económica, reformas a las instituciones políticas, reformas educativas o reformas morales, cualquiera de las cosas, es indiferente. Esas reformas van a producir efectos de las que van a disfrutar y van a ser partícipe del conjunto de la comunidad humana que lleva adelante esas reformas. Inclusive quienes estuvieran en contra de esas reformas, ¿verdad? Esa es como la idea de progreso, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de progreso económico, de desarrollo económico, lo que quiere decir quien esté hablando es que hay una serie de reformas que se tienen que hacer en las instituciones económicas que van a hacer que los beneficios de esas reformas sean disfrutados no solo por quienes defienden esas reformas, sino por todo el mundo, inclusive por los que están en contra de esas reformas, ¿verdad? Esa es la idea del desarrollo. Y la idea del progreso económico, la idea del progreso político, la idea del progreso moral, también es eso, ¿verdad? Es decir, los progresos morales suponen que todo el mundo va a disfrutar de esos progresos morales, inclusive los que están en contra de hacer eso, ¿verdad? Y Nussbaum sobre todo va a discutir en el texto que ustedes leyeron la fuerza y la interpretación de esta tradición, la tradición liberal, que es una tradición que está anclada que es una visión de mundo, de hecho, que está anclada en muchos autores muy célebres, ¿verdad? John Locke, David Hume, Adam Smith, y que además es la visión como dominante de nuestras instituciones, y es la dominante en instituciones muy importantes del mundo contemporáneo, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Y la idea liberal lo que sostiene es que el desarrollo es sobre todo progreso económico. Es decir, que las reformas, que el nivel de progreso y desarrollo de una nación se mide por la cantidad de riqueza que esa nación tiene. Y de hecho eso se puede medir matemáticamente, ¿verdad? Eso es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es la cantidad de bienes y servicios que produce una nación en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces usted puede saber que una nación es más desarrollada porque es más rica. Esa es la idea, ¿verdad? Que es una, que es una idea que desde el punto de vista filosófico a mí me parece muy interesante, porque para nosotros es como muy obvia, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de frases, ¿verdad? De sentido común, sí, de sentido común, de folclore, que, que resaltan la importancia de la riqueza, no solo para el progreso y el desarrollo comunitario, sino para el progreso y el desarrollo personal, ¿verdad? Por eso está muy anclada a la idea del, del desarrollo liberal, de la idea de progreso, ¿verdad? Se supone que lo importante que tiene que una nación se vuelva más rica es que cada uno de sus habitantes va a ser más rico y que los beneficios que implica la riqueza van a ser disfrutados por todos, inclusive por los que no quieren ser ricos, ¿verdad? Esa es la idea y que por eso es importante. Y esa es la idea que filosóficamente defendieron con mucha energía Locke, Hume, ¿verdad?
Porque si ustedes recuerdan, y a mí es lo que filosóficamente me parece más interesante siempre, que es, y es una de las cosas que solo las humanidades le pueden dar a uno, que es todas las grandes filosofías y todas las grandes religiones han tenido una extraordinaria animadversión por la riqueza, ¿verdad? Piénsenlo con detalle. Y que es una de las cosas que uno aprende en clásica, que uno aprende en patrística y puede aprender en medieval. Y hay algún momento de la historia del intelecto, hoy obviamente no, digamos, hoy obviamente nadie se anima a hablar en público a favor de, bueno, sí hay gente, pero digamos son no hegemónicos, son grupos muy pequeños, muy minoritarios y además es medio raro, ¿verdad? A favor de en contra de la riqueza, ¿verdad? Inclusive lo que nosotros estamos más acostumbrados, si uno es medio rojillo, como diría Helio Gallardo, es que uno esté a favor de una mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? No de la riqueza en sí, sino que dice, no, yo estoy a favor de que haya una mejor distribución de la riqueza, pero no de la riqueza en sí misma, ¿verdad? O sea, la riqueza en sí misma parece que está bien, ¿verdad? Eh, Y si ustedes se fijan, como ustedes ya son estudiantes avanzados de filosofía, fíjense que contraintuitivo, porque todas las grandes filosofías, todas las grandes religiones siempre sospecharon mucho de la riqueza, aunque le dieran un lugar, ¿verdad? Ya dijimos un ejemplo del mundo clásico, que es lo que realmente le molestaba a, a Sócrates y a Platón y a Aristóteles de los sofistas, es que cobraran, no que fueran relativistas epistemológicos. Lo que le molestaba es que cobraran, ¿verdad? Fíjense en también otros ejemplos del mundo clásico. Ustedes saben que los mitos griegos funcionan con un concepto que nosotros ya no tenemos, que es el de hibris, ¿verdad? Ese es el concepto central para ellos, que tiene que ver con el exceso, ¿verdad? Con el exceso de querer ser dioses o querer ser bestias, dependiendo. Y todos los grandes personajes de la mitología griega, los dioses los castigan, no porque los dioses castiguen, sino por la hibris, como todo el tema, ¿verdad? Digamos, a Ícaro, a Antígona, a Odiseo los castigan por eso, ¿verdad? Por el exceso. Digamos, Ícaro por querer volar, ¿verdad? Eh, por querer ocupar el lugar que tiene Apolo, ¿no? Y por eso es que lo castigan. No es por otra razón. Y dentro de los mitos griegos está el rey Midas, que es un castigo, la riqueza, ¿verdad? Es un rey que lo que pide es poder transformar todas las cosas que toca en oro y termina pidiéndole perdón a los dioses, pidiéndole que le quiten ese don, ¿verdad? Porque los dioses lo castigan. Y también en Ovidio, en la Metamorfosis, hay un ejemplo, se me olvida, Erectición, de un rey que, que los dioses lo castigan con un hambre infinita, con nunca poder saciarse, ¿verdad? Y es una historia espectacular, por cierto, muy poco conocida de la metamorfosis. Entonces, digamos, la sobreabundancia siempre es mal vista en el mundo griego. Piensen en otra obra que seguro tuvieron que leer en el cole, no sé si la tienen que leer todavía, que es el Avaro de Plauto, ¿verdad? Que es una obra clásica del teatro. Es decir, todo el mundo antiguo siempre tuvo mucha desconfianza de la gente que tenía mucho dinero. Y ya no se diga el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo es absolutamente hostil al enriquecimiento, ¿verdad? No solo en los textos clásicos, ¿verdad? Esa idea que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un hombre rico llegue al reino de los cielos. Eh, Sino que también en Lutero, por ejemplo, la usura es uno de los peores pecados que se puede cometer, ¿verdad? O sea, no solo en el mundo más clásico, sino
digamos, ya en la Reforma Luterana la hostilidad hacia la usura es muy alta, muy agresiva, el Lutero. Entonces, si todos los clásicos le dicen a uno que eso anda mal, en qué momento cambiamos como filosóficamente ese valor, verdad? Y uno de los que más, que es muy interesante eso, uno de los que más me parece a mí que aportó argumentos filosóficos a favor de eso es David Hume, que lo recordamos sobre todo por su valor como teórico de la epistemología, ¿verdad? Como teórico del lenguaje, como historiador menos, pero en realidad él lo que quería hacer era historiador, digamos, lo que él creía que iba a ser la obra que lo iba, por el que iba a ser recordado, era la historia de Inglaterra. Y David Hume, que es además que probablemente ustedes lo conocen por la teoría del conocimiento, la teoría del lenguaje, eh, es también el fundador de la tradición estética, digamos, de la reflexión sobre lo bello, ¿verdad? Y David Hume es el primero que dice que para que haya gusto tiene que haber riqueza, que si no hay riqueza no hay gusto, ¿verdad? Que la única forma de que los seres humanos desarrollemos el gusto es a través de la riqueza, ¿verdad? Y es un argumento muy fuerte, muy, uh, muy fuerte, digamos. Y entonces es esta tradición la que va a empezar a encontrarle justificaciones. Es una tradición que nosotros no la consideramos propia, pero yo siempre he creído que en filosofía deberíamos considerarla más propia, que es la tradición que convencionalmente se le llama la economía política, ¿verdad? Que tiene muchos filósofos, Malthus, Moro, Hume, eh, Adam Smith, que también se consideraba a sí mismo un filósofo, no un economista, ¿verdad? Él creía que su gran obra iban a ser los sentimientos morales, ¿verdad? No la riqueza de las nociones. Y entonces aparece esta idea, ¿no? La idea de que es la riqueza la que genera el progreso. Eso lleva a situaciones inesperadas en el siglo XX, que es la crisis del 29, las guerras asociadas a la crisis del 29. Entonces, fuimos viendo, digamos, teorías alternativas al desarrollo, todas filosóficas. Hay una primera, que es la de Keynes, que sí es como economista técnico, que considera que no, que considera que el progreso es una mezcla de intervención estatal, de equilibrio monetario y de fortaleza del mercado interno y balanza en las ramas de la producción, que es como lo que los costarricenses convencionalmente le dicen Estado. Hay otra teoría, que es la teoría de la dependencia, que es una teoría latinoamericana que tiene la peculiaridad de que es una producción intelectual de América Latina, no es una producción de los centros de Occidente, ¿verdad? Que tiene que ver con una comprensión que sobre todo está muy influenciada por la Revolución Cubana de la 59, que conecta que rechaza la idea de desarrollo y lo que dice que en realidad lo que hay es una relación de dependencia entre los países imperialistas y los países periféricos, semicoloniales. Eh, es la teoría que desarrolla Teotonio dos Santos, es tal vez la figura más conocida, pero en el mundo intelectual contemporáneo, Franz Mitterlande, que es un autor alemán radicado en Costa Rica, que hay cursos en la escuela de él, y no sé, no sé, cuando yo estudiaba era un autor muy popular, ahora no estoy demasiado seguro si la gente sigue leyendo a Frank Mitterlande o no, pero es uno de los autores de referencia sobre la teoría de la dependencia. El decrecionismo, que ustedes estarían más habituados a esa forma de entender, que sobre todo, eh, digamos, es como el trasfondo filosófico que está detrás del movimiento ecologista en general, sobre todo el movimiento ecologista más militante, que es la idea de que el autor principal de esa teoría es un autor que se llama Sergei Latouche, pero hay otros autores que defienden eso. O sea, él es como famoso por el nombre, pero es una
tradición que uno puede encontrar desde muy atrás, también en la filosofía, que Constantino Láscaris, por ejemplo, identificaba con Diógenes de Sinope, en su libro de Diógenes de Sinope a Demóstenes Smith, El rechazo del desarrollo, un libro de Constantino Láscaris, del fundador de nuestra escuela, que es el rechazo al desarrollo, es decir, sostener que en realidad la vida buena implica un decrecimiento de la riqueza y de los bienes materiales, ¿verdad? Y es una defensa de una vida más sencilla, y que la sociedad como sociedad lo que debería hacer es decrecer, ¿verdad? No crecer, sino decrecer, no producir más riqueza, sino producir menos riqueza, ¿verdad? Y eso se llama el decrecimiento. Y luego está esta forma, que es la que es más convencional, no en las grandes instituciones que controlan el mundo, como el Fondo Monetario Internacional, pero sí como las instituciones gubernamentales y en las universidades y así. Que la teoría del desarrollo humano, que considera eso, que el eje de lo que se tiene que discutir es cuáles son las capacidades que tenemos los seres humanos y las sociedades para llevar adelante la vida que razonablemente deseamos vivir, sobre la base de 4 valores distintos: la del crecimiento económico, la educación, la libertad política y la vida larga y saludable. Son los 4 valores que, que, que defienden esto, y que, bueno, sería un ejemplo también de una contribución práctica de la filosofía a nuestro mundo contemporáneo. También me parece muy importante. Ya en general, para Nussbaum, ya para ir resumiendo y ir terminando la clase, la tesis fundamental es que esta crisis es lo que le llama ella una crisis silenciosa, ¿verdad? Es decir, es de la crisis que no se habla, que tiene que ver con la crisis educativa. Yo creo que los 2 años de pandemia han hecho que hablemos un poco más de eso, no demasiado tampoco, me parece. Eh, y, eh, y que la tesis de ella es que esta crisis del sistema educativo y esta crisis de las humanidades, digamos, esta tendencia a pensar que las universidades tienen que estar conectadas con los nichos que producen crecimiento económico y que tienen que desestimular lo que nosotros les llamamos las humanidades, digamos, los conocimientos clásicos y las formas de enseñar sobre la base de esta educación clásica, ¿verdad? Que no solo es filosofía e historia, sino que son las humanidades clásicas: filosofía, historia, danza, música, pintura, todas las que tienen música, poesía, son actitudes que son necesarias para la democracia, que sin esas aptitudes los ciudadanos tendencialmente van a renunciar a la democracia, ¿verdad? Y eso es muy polémico, pero digamos, la tesis de Nussbaum, que es una tesis muy interesante, es y que es un choque permanente con quienes tienen una mirada liberal sobre el mundo, que el crecimiento económico no implica democracia, ¿verdad? Durante mucho tiempo se ha considerado que una de las razones fundamentales para llevar adelante las reformas económicas, digamos, de matriz liberal, digamos, inspiradas en las miradas liberales sobre lo que la economía es que el crecimiento económico produce democracia, produce igualdad y produce democracia, ¿verdad? Y ella dice que no necesariamente, que no hay ninguna razón, o que por lo menos en Estados Unidos y en la India puede suceder eso, y el efecto real que produce es que ni hay más igualdad, ni hay más democracia, y más bien hay una tendencia sistemática de la ciudadanía a perder aptitudes que los hacen aptos, valga la redundancia, para la democracia, y los hacen susceptibles de aceptar gobiernos autoritarios. Eh, entonces, ¿cuáles son para ella estas capacidades que todos los ciudadanos de una democracia
deberían tener y que necesariamente en las universidades, las humanidades podrían motorizar, podrían ayudar a educar, ayudar a producir. La vida, ¿verdad? En primer término, ser capaces de llevar una vida digna y de no morir prematuramente, es decir, la discusión sobre la salud y la importancia de la salud como un valor comunitario, no como un valor individual. La salud corporal, que eso es muy griego, ¿verdad? Ser capaces de gozar una buena salud, la integridad corporal, ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro, ¿verdad? Que tiene que ver con la libertad de circulación, pero tiene que ver también con, que eso también es muy griego, con la forma en la que están construidas las ciudades, ¿verdad? Para el mundo griego, si ustedes se acuerdan de la República, es muy del mundo griego y es muy del utopismo renacentista también. En la República de Platón, de las primeras partes, de los primeros fragmentos de la República, lo que hablan son sobre la ciudad, sobre cómo está hecha la ciudad arquitectónicamente, ¿verdad? Cómo está organizada. Y justamente tiene que ver con cómo está pensado el movimiento de los ciudadanos en las ciudades. Los sentidos, la imaginación, el pensamiento, las emociones o la capacidad de utilizar los sentidos, de imaginar o pensar, la razón práctica, eso es kantiano, ¿verdad? Ser capaces de la reflexión crítica, ser capaces de mostrar interés por otros seres humanos, es decir, la empatía, y la capacidad de tratar dignamente a otros seres humanos, por lo tanto. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales y la naturaleza, es decir, comprender que hay una relación y establecer qué tipo de relación es la que tenemos con los animales no humanos y la naturaleza. La capacidad para juzgar, o ser capaces de reír, jugar y disfrutar en las actividades de ocio y el control sobre el entorno de cada uno de nuestras capacidades humanas. Esas son las que se esperaría que tendrían que ser las capacidades que los ciudadanos tienen que tener en las democracias modernas, ¿verdad? Hay otra tesis que es una tesis fuerte de ella, que es la lucha contra la distinción entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, en el sentido que hay un punto en común para ambas, que deberían reforzarse, o sea, que no es que sean lo mismo para ellos, eso es muy clásico, hay una cosa que son las ciencias naturales, hay otra cosa que son las humanidades, o sea, no está en la nota hasta el pensamiento complejo, sino que si hay una facultad en común que es la que tendrían que desarrollarse, que es la imaginación, la creatividad y la rigurosidad del pensamiento. Y eso sí solo se pueden aportar las humanidades, ¿verdad? Le preocupa profundamente que estas modificaciones en la vida universitaria son cambios no deliberados, que eso a mí me parece muy interesante del mundo contemporáneo, que la mayoría de grandes cambios que hemos vivido, que hemos sufrido en los últimos años son cambios que nadie ha discutido, que no se han deliberado en ninguna parte, o que la deliberación que ha habido sobre ellos son mínimos, y sin embargo son cambios que modifican considerablemente nuestra vida en sociedad. Y ella dice que obviamente sí está más discutido en nuestro mundo el problema del acceso a las universidades, que en el caso de Estados Unidos es muy dramático, porque hay mucha segregación de parte por las distintas formas de segregación que hay en los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, curiosamente, es una de las, o sea, la experiencia de la vida universitaria sigue siendo una experiencia de élite, es decir, es una de cada 4 personas en edad universitaria la que puede entrar a la universidad, es decir, es una experiencia minoritaria, no es una experiencia mayoritaria. La mayoría de costarricenses no tiene la experiencia de estar en la universidad, ni siquiera en la primera clase de generales. Pero porcentualmente, en América Latina, Costa Rica sigue siendo uno de los países que tiene más población universitaria, dependiendo del 23 o 24%, uno de cada 4.
La mayoría de países latinoamericanos tienen menos estudiantes universitarios porcentualmente que nosotros. Entonces, eso evidentemente es un problema. A nadie le gusta que haya poca gente en la universidad. Bueno, o sea, habrá gente que sí le guste eso. Pero digamos, es como muy obvio, salvo que no sea un poco obtuso, de que es importante que los países tengan una población universitaria significativa. Pero lo que sí no es más discutido es este deterioro sistemático de las asignaturas humanistas, que para ella combinan tanto la presión de los padres como la presión de estas instituciones, ¿verdad? Pero también es una cosa que viene desde adentro. Y para ella justamente aquí es donde vendría la influencia de Tagore, ¿no? Es decir, de la idea de poder conectar nuestra alma, digamos, con otras personas. Esa sería la labor fundamental de la filosofía. Bueno, son las 10:46. Vamos a quedar aquí, vamos a cerrar acá con Nussbaum y la otra clase, hoy es martes, el próximo viernes, vamos a Back to Basics, regresar a los básicos y vamos a leer Kant, que es la ilustración, y a partir de ahí vamos a ver a los herederos de la ilustración o no. Entonces, vamos a quedar aquí, voy a parar la grabación.